Felicidades, Dios bendiga a todas esas madres hermosas una vez más. Sí, a mi madre yo la felicité temprano porque mami vive allá en Miami y yo tengo que hacerle su bulla las 2 veces porque si no me jalan las orejas. Alabamos al Señor y su bendito nombre. Así es que vamos a compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Y vamos a presentarlo primero al Señor. Así que, Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por tus misericordias, por tu amor. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por cada madre aquí conectada. Síguela bendiciendo y las futuras madres también, Señor. Síguelas guardando, síguelas bendiciendo y que cada día, Señor, tu palabra prospere en cada una de ellas y los demás hermanos que están conectados. En tus manos quedamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija para que tu nombre sea exaltado y glorificado y que cada palabra, Señor, venga a nuestras vidas como un bálsamo que bendiga, edifique, confronte y nos guíe a hacer los arreglos que fueren necesarios. En tus manos está este tiempo, Señor. Toma tú el control en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues mis amados hermanos, esta noche nosotros vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y el tema que tenemos es: el único grande es Jesucristo. Ese es nuestro tema, que mirando el tema que compartiéramos en la prédica anterior, el 27 de abril, el tema que teníamos era María, la Madre de Jesús, un ser especial. Y hoy pudiéramos decir que esta sería como una segunda parte, porque tenemos el único grande es Jesucristo. Y no fue que yo pensé que sería una segunda parte, es que cuando vine a hilar un mensaje con el otro, dije: Señor, pero esto es una continuación. Alabamos al Señor por eso. Y nuestra lectura está en Mateo capítulo 16, en los versículos del 13 al 17, que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y aquí en Mateo 16, en los versículos del 13 al 20, está la confesión de Pedro. Y quiero que partamos de la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese, el versículo 13, es el enfoque para nuestro mensaje de esta noche. Y será importante para nosotros saber esa respuesta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y también quizás sería importante preguntarnos: ¿y quiénes somos nosotros? ¿Qué dicen los demás de nosotros? Cuando dicen: ah, sí, yo conozco a la hermana Ana Marisa. Ah, sí, esa es una sierva de Cristo.
O yo conozco, sí, yo he oído hablar de la hermana Periquita. ¡Ja! Periquita. Cristiana. ¿Qué dicen los demás de nosotros? Jesús, que todo lo sabe, y eso es indiscutible, porque eso no lo podemos cuestionar, pero él quiso conocer de los propios labios de sus discípulos ese detalle importante y que nosotros pudiéramos decir que Jesús quiso llevarlos a meditar. Y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta noche, que nosotros meditemos de quién verdaderamente es Jesús. Y nosotros vemos en el versículo 14 que dijeron, bueno, Juan el Bautista, otro Elías, Jeremías o algún profeta de los antiguos. Pero la pregunta la pregunta del millón, como dicen por ahí, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, mis amados hermanos, de quién es Jesús? Y nosotros vemos la respuesta de un Pedro que nunca se queda callado, que siempre toma la delantera en todo y viene y le dice, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice en Lucas 9:20, dice el Cristo de Dios. Porque siempre hay personas que van a la delantera con responder todas las cosas. Y como Pedro no se quedaba en nada, Pedro de una vez le dijo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué comparar a Jesús con Juan el Bautista? Bueno, la comparación pudiera venir porque el mensaje del reino de Dios era el mismo. Si nosotros nos veamos a Mateo 3, del 1 al 11, nos refiere que Juan el Bautista en el verso 2 decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se había acercado. Y al iniciarse el ministerio de Jesús, en Marcos 1, del 9 al 11, que fue luego de ser bautizado por Juan en el Jordán, que es cuando luego de subir el agua se abren los cielos y el Espíritu como paloma desciende sobre él, vino esa voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y que luego de ser llevado por el Espíritu al desierto, tentado por el diablo, que había ayunado 40 días y noche, Jesús también predicaba, y ahí es donde viene la comparación con Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, no fue una coincidencia que lo compararan con Juan el Bautista. Inclusive el rey Herodes creyó que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. También Jesús fue comparado con Elías por su papel como profeta y su relación con la restauración y el cumplimiento de la ley y de los profetas. Con Elías, porque Elías y Jesús realizaron milagros y sanaciones. Fueron muy celosos por la gloria de Dios. Recuérdense que cuando ocurrió aquello de todos esos profetas de Baal, Elías fue y se escondió y dijo, Señor, ya acaba conmigo porque solamente yo he quedado. Él tuvo celo por la gloria de Dios y se opuso al pecado y a la idolatría. ¿Y no hizo eso mismo también Jesús? Celoso por la gloria de su Padre y opuesto al pecado y a la idolatría. Comparado con Jeremías. Dice, en relación a Jeremías, él siempre mantuvo unas denuncias religiosas y sociales, y asimismo lo hizo Jesús. Y todo lo que hacía Jesús tuvo eco en las profecías de Jeremías. Jeremías
tuvo muchas advertencias y enseñanzas en el reino de Sur o Judá, que eran constantemente desechadas, por lo cual Jerusalén fue destruida y muchos judíos llevados cautivos a Babilonia. Y nosotros podemos ver aquí en esta comparación con Jeremías, el Señor Jesús vivió predicando. El Señor Jesús vivió mostrando el pecado y diciendo, si no se arrepienten, vendrá juicio. ¿Por qué? Porque un pueblo que no obedece es un pueblo que le espera la destrucción. Y Jesús fue comparado con algunos de los profetas, aunque Jesús era más que aquellos profetas. Nos dice Mateo 21:11 que Él era el profeta, que aunque fue comparado con los profetas del Antiguo Testamento, Jesús fue el profeta de los profetas. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis para ver algunos conceptos de muchas personas hoy sobre quién es Jesús. En resumen, un humanista. ¿Y qué es un humanista? Es el resumen de la humanidad perfecta de un ser humano ayudado por Dios. Eso es considerado un humanista y muchos hoy consideran a Jesús como un humanista, pero Jesús de Nazaret fue más que eso. El significado de humanista describe a alguien que cree en la importancia de los valores humanos y se preocupa por el bienestar de la humanidad. Y Jesús hizo más que eso. Él se encargó de restablecer la comunicación de la humanidad con Dios. Una comunicación que había sido rota. Que si no hace Jesús lo que hizo a favor de esta humanidad, no hubiese existido un restablecimiento de la relación entre la humanidad y Dios. Así que nuestro Señor fue más que un humanista. Jesús, un revolucionario. ¿Y por qué consideraron a Jesús un revolucionario? Bueno, porque se puso del lado de los más bajos y despreciados para hacerles justicia social. Pero fue más que un revolucionario social, fue un transformador radical de la humanidad y de sus pensamientos. Y nosotros somos parte de esa revolución. Nuestra vida ha sido transformada y nuestros pensamientos han sido renovados. Porque es que con su mensaje de amor, de igualdad, de humildad, de servicio, nuestro Señor desafió toda norma y toda expectativa de su época y hoy se sigue desafiando. Incluso nuestro Señor accedió a su propia muerte por un cambio radical. Jesús desafió la autoridad religiosa, cuestionó la hipocresía, cuestionó la corrupción del sistema religioso judío y defendió la compasión y el perdón por encima de todo legalismo. Gloria a Dios por ese nuestro Señor revolucionario. Toda norma social de la época, el Señor la convulsionó. Él interactuó con mujeres, con samaritanos, con recaudadores de impuestos, con los marginados, y con eso nos dio a demostrar que todos somos valiosos ante Dios. Promovió la paz y la justicia
inclusive para contradecir la violencia y el dominio de una sociedad romana y judía que era voraz, que era feroz. Jesús fue un ejemplo de transformación interior real, porque antes se buscaba transformación en lo que se veía, cambio en lo que los demás interactuaban, pero una transformación real y genuina e interior solamente la hizo y la puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Porque es el único que cambia el corazón, es el único que ha hecho una relación renovada con nuestro Creador. Sí, si nosotros vemos toda esa definición, Jesús verdaderamente fue un revolucionario, pero un revolucionario espiritual, un revolucionario social que transformó la historia dividiéndola en dos. Hubo muchos personajes muy importantes que hicieron muchas cosas, pero solamente nuestro Señor dividió la historia de la humanidad en dos partes, un antes y un después de Jesucristo. Otro concepto, Jesús es un reformador. Inició una nueva religión, el cristianismo, pero él fue más que un reformador religioso. Jesús fue un maestro ejemplar y predicador que impactó con sus enseñanzas, con su ética, con su moral, con sus principios, su amor y su esperanza a muchos, a millones. Pero Jesús fue más que un maestro ejemplar y un predicador. Fue un sanador, fue un hacedor de milagros, fue un instrumento de Dios para un mundo necesitado. Pero Jesús fue más que un sanador y fue más que un hacedor de milagros. Sí, Jesús hace milagros. Gloria a Dios por ese Jesús. Ahora bien, nosotros debemos de conocer a Jesús más allá de todas esas cosas, más de que el Jesús que reformó todo, más que el Jesús que revolucionó, más que el Jesús humanista, es ver a Jesús en un contexto totalmente general y no como muchos ven a Jesús solamente como el que da panes y peces y van detrás de él por lo que él puede ofrecer y no por lo que él es, por lo que él hizo y por el cómo transforma nuestras vidas. Y de que nosotros tenemos que estar claros que Jesús ni es de izquierda ni es de derecha, él es de todas partes. No es legalista, no es liberal, él es neutral, él es firme. Nuestro Señor es firme. No es calvinista, no es arminiano, es el Salvador. ¿Cuántas discusiones nosotros vemos hoy en muchas personas que se viven matando en temas religiosos? Jesús ni es bautista, ni es pentecostal, él es soberano. No es republicano, no es demócrata, es el Redentor. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Y ahí voy a cerrar ese paréntesis de lo que es nuestro Señor. Y vamos a seguir con la pregunta que tenemos de origen en Mateo 16:13 sobre ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es un título y significa el ungido.
viene del griego Christos y del hebreo Mesías. Ese es un título, Cristo es un título, es el ungido. Entonces, muchos hemos conocido a ese Jesús, pero hay quienes tenían una relación muy bella con ese Jesús que nosotros acabamos de mencionar. Pero hubo cambios en la vida. Antes le servían, antes lo buscaban, hablaban con él, trabajaban más para él. Y aquí yo hago la pregunta, ¿qué ha pasado con esas personas que tenían una relación tan bella con ese Jesús? ¿Qué está pasando? Es tiempo de despertar. Los días cada día son peores, son malos, son difíciles. Solamente de la mano de nuestro Señor y de nuestro Salvador, las cosas van a ser diferentes. Y en Apocalipsis 2, en los versos del 4 al 5, en el mensaje que enseña el apóstol Juan a la iglesia en Éfeso, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. No es momento para dejar nuestro primer amor por nuestro Señor. Y nos dice en el verso 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a meditar en esta noche si hemos disminuido en nuestro amor por el Señor, si hemos dejado, si hemos ido solapando esa relación con nuestro Señor y nuestro Salvador, para que nosotros esta noche, porque lo lindo de la palabra de Dios es que nos dice, mira, las cosas no están caminando bien, pero yo te tengo una recomendación. Haz el cambio, haz la transformación, arrepiéntete, como dice aquí, haz las primeras obras para que entonces no vengan las consecuencias que nosotros no queremos. Porque dice, te quitaré si no te hubieras arrepentido, si no hubiese dejado ese camino y retomáramos el camino que verdaderamente nos conviene. ¿Qué es lo que te hace no amar a Jesús como le amabas antes? ¿Qué nos hace eso? ¿De qué nos estamos nosotros envolviendo para dejar de amar a Jesús como Él se merece que nosotros lo amemos? Porque su sacrificio vale cualquier cosa que nosotros hagamos y no lo vamos a recompensar nunca. Vamos a volver a ese primer amor. Y volviendo a Pedro, Pedro confesó, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo de Dios, lo máximo que se podía decir de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros, mis amados hermanos? Fíjense todo lo que nosotros dijimos, humanista, reformador, un revolucionario, pero sobre todo es Jesús, tu Señor. Es Jesús, nuestro Salvador. Señores, sabemos la diferencia en reconocer a Jesús como nuestro Señor. Señor significa entregarle a Él el control. El que es el Señor, el que es el amo, el que es la cabeza, es el que tiene el control de nosotros. Y eso es lo que significa que Jesús sea nuestro Señor, que a Él le entregamos todo el control. Nuestro Salvador nos libró de la condenación. Nuestro sanador, no hay enfermedad que Él no se haya llevado en la cruz del Calvario. Nuestro perdonador, si Él perdonó a aquellos que lo clavaron en la cruz diciendo perdona lo que no saben lo que hacen, ¿cuánto más nos perdonará a nosotros? Es Jesús nuestro perdonador. Vamos a Él cada vez que fallamos, porque no es que no fallamos,
es que podemos ir a Él todas las veces que fuere necesario de corazón, porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Él es nuestro guía, Él es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro defensor, el abogado que nosotros tenemos. Y entonces yo vuelvo a la pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret para la vida de cada uno de ustedes, mis amados? Según la tradición primitiva, el primero que recibió la revelación de Jesús como el Cristo entre los apóstoles fue Pedro, como pudimos ver. Y su respuesta, y lo vemos en el verso 17, fue elogiada por Jesús, porque Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa respuesta que Pedro dio fue una revelación que le llegó desde el mismo cielo, desde el mismo Espíritu Santo. Hoy nosotros somos también más que bienaventurados porque toda revelación acerca de Jesús está en la Biblia y se nos ha revelado por el Espíritu Santo. Porque hay muchos que leen la Biblia y eso lo sabemos. Hay personas que se la conocen pero muy bien, pero les falta el elemento esencial, el Espíritu Santo, que está disponible para todo aquel que le dé la entrada a su corazón. Y en la Biblia tenemos la revelación de Jesús. En 2 Timoteo 3, 16, 17, la escritura es inspirada por Dios, nos dice, y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios, oigan cuál, el hombre de Dios, el que ama, obedece y sirve a Dios, sea perfecto, en la perfección del Señor. Porque hay uno que dice, no, pero es que yo no soy perfecta. No, no somos perfectos. La humanidad es totalmente imperfecta. Pero en Dios somos perfectos porque hemos sido perfeccionados en el sacrificio de Cristo. Y continúa el versículo, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra de Dios nos da esa visión tan clara, que claro, como decimos, es el Espíritu Santo que nos da la revelación exacta. Por lo que hay muchos por ahí que lo que saben, que lo que viven y lo que predican se los revela la carne de ellos y la sangre de ellos y no el Espíritu Santo. Qué triste es que nosotros le estamos creyendo a muchos que van por ahí diciéndonos cosas de sus propias revelaciones carnales y no de lo que el Espíritu Santo ha dicho. Mis amados hermanos, vamos a seguir insistiendo. Si leemos la palabra de Dios, no nos vamos a dejar engañar de esos falsos. Y en Mateo 16, 18, Jesús le añadió a lo dicho por Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí nosotros nos vamos a un punto que se enlaza mucho con el tema anterior, y la iglesia tradicional ve a Pedro como el primer papa. Y algo que yo pensaba, ok, que el Papa sea su jefe supremo, que tienen uno nuevo, por cierto, en estos días, que su mamá es dominicana, por cierto, su abuelo tiene su raíz dominicana también.
que él sea su jefe supremo, que sea su obispo, que sea su padre espiritual. Está bien, cada organización, ¿verdad?, decide lo que tiene por cabeza. Cada empresa, cada institución decide cómo establece el orden de sus gobernantes, vamos a decir. Ahora bien, que sea un sucesor, heredero o descendiente de Pedro, que sea un vicario. Señor, la palabra vicario significa sustituto. Y uno de los títulos que tiene es vicario de Cristo. Y si yo leo la palabra, ¿ustedes creen que yo me puedo dejar confundir diciéndome que una persona terrenal, en la opulencia que vive y bajo el esquema en el que se desenvuelve, es un sustituto de Cristo? Mis amados, yo estuve buscando algunos sinónimos de papa en la Real Academia. Nos dice que un pontífice, un santo padre, sumo pontífice, oiga esto, un vicedios o un vicecristo. Amados míos, la verdad que el Espíritu Santo, hay muchas personas que deben dejarle dar entrada a sus vidas. Porque estas cosas que yo leí ahí, yo dije, Señor, esto es una blasfemia garrafal. Y lo triste de todo esto es la cantidad de adeptos siguiendo a ese personaje. Qué pena que las personas no se interesan en conocer lo que la palabra de Dios nos dice. No llame a ninguno padre. No hay ningún otro por encima de Cristo como un sustituto de Cristo, un vicedios, un vicecristo. Y algo que nosotros podemos ver también es que Jesús no hizo a Pedro cabeza de su iglesia. Tampoco lo hizo infalible, porque también el personaje es infalible. O sea que eso, sine qua non, no hay nada más grande, ni mucho menos sucesor. ¿Quién le dio ese título? Santo Padre, Vicecristo o Segundo Cristo. El Señor reprenda toda esa blasfemia. Ojalá que nuestros hermanos entiendan que esa piedra, que esa roca, fue Jesús de quien estaba hablando. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Cristo. Y Jesús lo dijo, sobre esta roca, sobre quien está hablando, edificaré mi iglesia. Esa es la verdad que nosotros debemos de estar claros y firmes. Dice en Salmo 62:2, nos dice que Dios, que Jesús es el único refugio. Él es solamente nuestra roca y nuestra salvación. Solamente Cristo. Y en 1 Corintios 10, del 1 al 4, Pablo dijo, no quiero, hermano, que ignore que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Y al final del versículo 4 dice, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba hablando que sobre Pedro se iba a fundar una iglesia. También le dijo Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían.
El infierno no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella iglesia que fue comprada a precio de sangre y que nuestro Señor, como un abogado, está para defender a su iglesia, aquella que le sirve, aquella que le cree, aquella que se fundamenta en su palabra. Y cuando Jesús le dijo que las puertas del Hades no prevalecerían, viendo la historia, dice que en Cesarea de Filipos había una caverna conocida como la puerta del Hades, donde se adoraba al dios Pan, que tenía cuerpo humano y cuernos y pies de cabra y cascos en los pies. Inclusive de ese dios Pan es que viene la palabra pánico, porque era un personaje tan feo y a ese dios se le hacían unos tributos. Inclusive el rey Herodes en esa caverna, como la puerta del Hades, construyó un templo romano para adoración a ese dios. Y Jesús llamó a aquella caverna la puerta del Hades o las puertas del infierno. Y él aquí hacía alusión al culto del dios Pan y otras deidades. Y aunque el Hades se refiera también a la morada de los difuntos, para que Jesús de Nazaret y para la iglesia, el Hades no sería su prisión. La iglesia nunca descenderá al Hades, al infierno. Hoy nosotros en la clase que hablábamos sobre la esperanza del más allá, nosotros estábamos hablando que nosotros en Dios tenemos esperanza. Que fíjense que el que no está en Cristo muere, pero el que está en Cristo duerme. ¿Por qué? Porque la iglesia nunca descenderá al Hades. Y nos dice en Apocalipsis 1:18, el primero y el último, o sea Jesús, el que vive y estuvo muerto, que vive por los siglos de los siglos, tiene las llaves de la muerte y del Hades. No la tiene la iglesia tradicional que dice sacar a los difuntos del purgatorio. Señor, reprende esa doctrina malvada. Solo Cristo glorificado fue el único que proclamó la total victoria sobre la muerte. Y después de la muerte, nadie va a sacar a nadie de ningún lado. La palabra nos dice que después de la muerte viene el juicio y la muerte segunda. Pero la iglesia de Cristo, la que le sirve, porque cuántos hay por ahí diciendo que son iglesia de Cristo, inclusive porque algunas digan iglesia de Cristo, creen que por eso van para el cielo. El Señor les ilumine a esos hermanos que quizás están de una manera errónea tratando de buscar la verdad, para que el Señor los lleve a la verdad que es Cristo. Pero el Cristo que fue a la cruz y pagó el precio tan alto para nuestra restauración con el Señor. Y esa iglesia de Cristo es la que es invencible. Y es ante esa iglesia que el infierno cerrará y tiene que cerrar las puertas. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando un alma se convierte, se le está cerrando las puertas del Hades. Se le está cerrando la puerta de ir a un camino de perdición, porque cuando recibe, cuando abraza el evangelio, que es a través de Jesucristo, está asegurando la vida eterna. Gloria a Dios. Y en Mateo 16:19 el Señor le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos es la proclamación del evangelio, es la enseñanza del evangelio. La llave son las buenas nuevas de salvación, esas que Pedro utilizó cuando predicó en Pentecostés. Esas que nosotros podemos ver en Hechos 2, entre los versículos del 14 a 39,
de la confesión de Pedro para reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías, no el que era, sobre quien se fundaría, no era Pedro sobre quien se iba a fundar la iglesia, ni que sería un súper especial personaje. Señores, la predicación del evangelio son las llaves del reino de los cielos. Cada vez que nosotros predicamos, nosotros estamos con esa llave abriendo las puertas de los cielos para que más y más almas vengan a la salvación. Y en primera de Pedro 2:4 y también el verso 6 hay una invitación, y nos dice, acercándonos a él, a Jesús, piedra viva, desechada por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa, por lo cual contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Mis amados, los que pongamos nuestra confianza en Cristo, por torpe que seamos, no vamos a ser avergonzados, porque el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también hizo una recomendación en Efesios 2:20. Nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otra roca, no hay ninguna otra iglesia que, si no está fundamentada sobre esa principal roca, piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, que el Señor le abra los ojos a esos nuestros hermanos, porque nos decimos hermanos, porque ellos están buscando, pero están buscando en lugares equivocados. Que no haya duda, mis amados hermanos, podrá haber mucha gente grande, podrá existir muchas personas famosas, muchísimas personas importantes, pero el único grande, el único que merece nuestra gloria, nuestra honra, nuestra adoración, al único que tenemos que reconocer como nuestro Señor, el único que cuando nosotros cerremos nuestros ojos en esta tierra va a estar enviando a sus ángeles para que nos busquen y nos lleven a un lugar de descanso, es si nuestra confianza está depositada en el único que es verdaderamente grande, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias porque hoy tú nos has recordado que grande solamente nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Grande tú eres, Señor, pero tú eres Dios Padre. Pero tú nos has dado a Dios nuestro Hijo, a Dios tu Hijo y a Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos con una función especial para nuestra vida. Gracias, Dios, por tu creación tan maravillosa y tan especial. Gracias, Cristo, por tu sacrificio tan grande en la cruz para que nosotros no fuéramos a la condenación eterna. Y gracias, Espíritu
Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guía, tú eres nuestro ayudador, tú eres el que guías nuestros pasos, el que nos lleva al conocimiento de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque por sobre toda persona grande, ayúdanos a afirmar en nuestra mente y en nuestro corazón, así con esa fortaleza con la que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Cristo de Dios, que nosotros lo abracemos en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Nuestras vidas quedan en tus manos. Si hay algo que nosotros debemos de enmendar, ayúdanos, Señor, a que a través de tu Espíritu Santo podamos hacer todo cambio que fuere necesario. Y a ti, Señor, te damos la alabanza, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga más y más, mis amados.